Qué rico estar acá compartiendo la palabra de Dios. Y ya nos quedan 2 capítulos de Miqueas y comenzamos con el tercer mensaje: argumentos por el pecado y la promesa de bendición. Vemos este tercer mensaje en los capítulos 6 y 7. El tercer mensaje resume lo que hasta aquí ha sucedido y añade un ruego de parte del profeta de Dios a favor del pueblo. Sí, hay una oración del profeta de Dios. Estos capítulos se centran en las bendiciones que recibirían la nación por la bondad divina. Y a veces en la vida de nosotros no he podido comprender este título que hoy puse como título: lo que pide Dios. Y a veces no podemos comprender qué pide Dios de nosotros. En esta porción es muy bonita, en la cual nos muestra cómo está el pueblo de Israel. La controversia de Jehová contra Israel. Él le dice a ellos lo que estaba pasando. Y cuando comencemos el capítulo 3 y el capítulo 6, vamos a mirar que este tercer mensaje va a comenzar como el primer mensaje, como en una corte, que Dios tiene como pleito con el pueblo de Israel. Las partes ponen su exposición o exponen su caso. Dios como fiscal y juez, y es quien da el fallo de la sentencia. Aquí en los versículos 1 y 2, el llamado a los testigos, y muchos van a mirar lo que este versículo nos va a llevar a esta pregunta: lo que pide Dios. Y muchos dicen: Dios pide justicia porque Él es justo. Pero leamos el capítulo y estudiemos y basémonos en lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Cierren sus ojos para comenzar el estudio. Padre Celestial, te doy muchas gracias por permitirme estar acá como vocero tuyo. Por favor, ayúdame que pueda enseñar o decir tu mensaje lo más claro posible. Calla cualquier palabra mía, que esa palabra tuya en este estudio que nos viniste. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya sabemos el título, ¿cierto? Lo que pide Dios. Y vámonos al capítulo 6, vamos del 1 al 16. Oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite?
Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio tener a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Interesante, el capítulo, el versículo 1 al 2 llama a los testigos, los montes, los collados y fuentes, cimiento de la tierra son llamados para ser testigos del juicio. Los versículos 3 al 5, la acusación divina. El pueblo se había rebelado contra Dios, contra su bondad. Dios siempre le había tratado bien, pero a pesar de ello dudaban de su bondad y de su justicia. Como evidencia de su misericordia para el pueblo de Israel, Dios presentó los hechos cuando Él los sacó de la tierra de Egipto, los trajo a la tierra prometida, los redimió de la casa de servidumbre, capítulo 4, versículo 4. En el desierto le dio 10 capaces, 4b, a Moisés. Él era capaz, pero lamentablemente ante los ojos de la gente muchos juzgaban a Moisés y era incapaz. Pero Dios le dio un líder capaz. Cuando Balac y Balac quisieron maldecir a Dios, al pueblo de Israel, Dios lo bendijo. Eso lo vemos en Números 22 al 24. Balac bendijo al pueblo. Esa fue una otra evidencia de su bondad para el pueblo de Israel. Los estableció en la tierra. Versículo 5. En Sittim había sido el último sitio antes de pasar el río Jordán, y en Gilgal fue el primer lugar de la tierra prometida que ellos estuvieron. Todo esto era obra divina. Sí, Dios había restaurado y había mostrado su amor, pero el pueblo seguía dudando de la bondad de Dios. En todo eso, en todos esos acontecimientos que el pueblo de Israel no quiso o fue terco, Dios no lo molestó. Al pueblo no lo molestó, al contrario, había sido protector, defensor, y había derramado su gracia sobre ellos. Otra oportunidad y otra. La respuesta de Miqueas a favor de la nación lo vemos en el versículo 6 al 8. Era una oración que hizo. Otros dicen que es la respuesta del pueblo de Israel. Son dos puntos de vista. Uno dice que era oración de Miqueas, que estaba orando a favor de su pueblo. Otros dicen que es la respuesta del pueblo en sí. Pero la defensa del pueblo, en estos versículos del 6 al 8, el profeta responde a la acusación divina. Miqueas habló como un justo que comprende la culpabilidad de su pueblo.
Él no era como los muchos líderes que no pastoreaban. ¿Qué hay que hacer? Ya hemos pecado. Habla con respecto a la nación, dice y pregunta a Miqueas, ¿con qué o cómo nos presentaremos a Dios en la oración para recuperar el beneficio? El profeta averiguó de si era mejor presentarlo un holocausto. Deberíamos hacerlo con un becerro de un año listo para sacrificio. Él sabía el significado del sacrificio levítico. El sacrificio levítico era para redimir o expiar los pecados. No era minimizar la culpabilidad del pueblo de Israel, pero ellos ya hemos pecado, ¿cómo lo podemos remediar? Otros dicen que era el pueblo de Israel que estaba haciendo esa pregunta. Sin embargo, sabía el significado del sacrificio. De pronto era un practicante de sacrificio y sabía que era la casa de Dios cuando uno hacía sacrificio. Pero aquí dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y hablaré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. Él sabía que había pecado y para remediar el pecado, la única solución en esta época que era holocausto, sacrificio, ¿cierto? Era redimirlo. Y aquí la defensa, dicen, del pueblo, su pregunta era, ¿qué quiere Dios de nosotros? La respuesta divina, el culto correcto. Pensaban que el cumplimiento de los detalles externos era suficiente. Como hoy en día muchos piensan que el cumplimiento de los detalles externos es suficiente, que la gente vea. Pero eso no basta, ese ritual no basta. Obviamente, esto no era lo que Dios quería. Versículos 6 y 7. La contestación de Dios se encuentra en el versículo 8. Él quiere la conducta correcta. En el versículo 8 lo vemos. ¿Qué dice el versículo 8? Hombre, ¿qué dice? Dios quiere la conducta correcta. Un culto divorciado de la práctica es aborración a Dios. Un culto separado o divorciado de la práctica es abominación a Dios. Sí, muchos no han entendido. El culto divorciado de la práctica es abominación para Dios. Muchos quieren hacerlo independientemente, tienen que ir juntos unidos. Lo que le interesa a Él es la justicia, la misericordia de la humanidad. El culto divorciado de esas prácticas, Dios lo aborrece. Pero miren que en el versículo 9 al 12, el fallo divino. No había duda que eran culpables. Su culto era incorrecto porque se basaba en ritualismo. No temían a Dios, versículo 9. Su conducta era incorrecta porque sus comerciantes eran injustos, sus ricos eran violentos y el pueblo de Dios era mentiroso. Sí, la conducta era incorrecta de los comerciantes, versículos 10 y 11. Eran injustos. Los ricos, versículo 11, eran violentos. Y el 12b, el pueblo era mentiroso. Esa era la conducta de ese pueblo. Si ellos estaban ofreciendo sacrificios, también tenían que vivir como él quería, ser correctos. La sentencia de esa discriminación está en el versículo 13 al 16. El castigo sería absolutamente que causaría escasez
no gozarían el fruto de su labor. Dios prometió un final trágico para sus ganancias, maravillas. No les permitiría ninguna satisfacción o beneficio o bendición que ellos poseían. Tenían que sufrir las burlas y el oprobio de las naciones. Es como hoy en día que el pueblo de Dios es burlado de muchas naciones. Ya hemos estudiado o hemos visto la historia de ellos, porque habiendo rechazado la palabra de Dios, se seguían consejos impíos. Qué triste que el pueblo de Dios había rechazado la palabra de Dios y seguía consejos de impíos. Eso lo vimos al final del capítulo. Pero me dejó pensando el versículo 6. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo aplicar el versículo 6 en mi vida? ¿Qué dice el versículo 6? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová la muerte? Sí, en serio. Y uno dice, pues, yo no voy a presentar con holocaustos, ¿cierto? El razonamiento humano siempre tiene una actitud que es muy particular. No dice así, tengo que hacer algo para Dios. Él quiere que yo haga algo y debemos decir que esa actitud que dice Dios, tengo que hacer algo para Dios, o Dios quiere que yo haga algo, esa actitud probablemente revela el corazón orgulloso del hombre, que más que otra cosa. ¿Por qué? Porque es sentirse importante para Dios. Dios quiere que yo haga eso. Nosotros nos queremos hacer más importante porque Dios nos necesita. Nosotros queremos hacer algo para Dios. Y ese sentido es de superioridad, sentirme importante. Es que Dios me necesita. Dios no quiere eso. Dios nos sentimos como esa persona que no conoce verdaderamente a Cristo, que no es un verdaderamente cristiano. ¿Por qué? Porque Él tiene esa actitud. Dios me quiere, Dios me necesita. Dios quiere, ¿qué quiere Dios que yo haga por ti? Esa actitud es de una persona que no es creyente. En realidad, hasta soy miembro de una iglesia, puede decir esa persona, contribuyo generosamente a los gastos de la iglesia y me piden lo que yo haga, yo lo hago en la iglesia. Soy una persona civilizada, entonces dígame qué quiere que yo haga, yo lo hago. No hago daño a la gente, al contrario, le sirvo porque le estoy sirviendo a Dios. Me siento como una buena persona, no hago daño a las personas, le caigo bien a todo el mundo me está bien. Esa es la actitud que muchos cristianos tienen para el servicio de Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y esa es la actitud que muchos tienen cuando le están prestando el servicio a Dios. Dios me necesita. Esa actitud no es de un verdadero creyente. Y a mí me cuestionó mucho, porque aquí lo que quiere Jehová para el pueblo de Israel, ya lo vimos, está muy claro. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? La pregunta, puedo tomar esta pregunta de ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted la puede contestar esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Muchos dicen nada, ¿cierto? Y yo puedo decir un interrogante, yo no hago, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nada, sí y no. En los días de Jesucristo la gente se dirigía a Él y le preguntaba, ¿qué debo hacer para hacer la obra de Dios? Y el Señor Jesucristo
Cristo le dijo, el versículo Juan 6, 28 y 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que le ha enviado. Juan 6, 28 y 29. Esa es la obra de Dios, que creamos en aquel que ha enviado. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que creamos en Creer. ¿Qué usted tiene que hacer para ser salvo? No va a hacer nada, creer. ¿En quién? Jesucristo. Es fácil. Cuando yo veo qué es lo que Dios quiere que yo haga, creer. ¿En quién? En Jesucristo. No más. No más. Si usted cree en Él, usted le va a servirle a Él fielmente. Usted le va a servirlo con todo el corazón. Usted se va a gozar en el servicio. Pero no es, vamos a hacer holocausto. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Holocausto. No. Es creer. Esa es la única obra que Dios te pide a usted y a mí que hagamos. Creer. La fe es sencillamente lo opuesto a las obras. La fe y la fe salvadora no produce la fe y la fe salvadora produce obras, pero con toda seguridad no origina la salvación. Ojo, la fe y la fe salvadora produce obras, pero con toda seguridad no origina la salvación de esas obras, porque la fe es en Cristo. Y cuando usted cree en Jesucristo, sin usted proponerse o decir, ¿voy a hacer obras? No. Las obras se ven. Y son obras no suyas, sino obra de quién? Dios. Del Espíritu Santo de usted. Por eso dice, el fruto del Espíritu es ¿qué? amor, gozo, paz, paciencia, fe, Y usted cuando ve eso, ¿cómo comenzó esa obra? ¿Cómo comenzó la obra del Espíritu Santo en su vida? Creyendo en creído en Jesucristo. En Cristo. ¿Usted tuvo que hacer algo? No. Yo únicamente creí en Jesucristo, que es mi Señor y Salvador, y entregué mi vida. Y el Espíritu Santo vino a morar en mí. ¿Y quién hizo toda la obra que la gente ve? Porque esa obra del Espíritu Santo la gente la ve en su vida. Pero usted no está haciendo eso para Dios. Porque usted, ¿qué hizo? Señor, ¿yo qué hice? Nada, yo nomás creí que usted hizo y ya. Muchos dicen, y eso es lo que mucha gente tiene que ver. ¿Qué hizo? No, pues nada. Yo le dije, Señor, entra a mi vida, sí, te reconozco como mi Señor y Salvador y quiero hacerte parte de mi vida. No más. Y eso fue lo que pasó. Así podemos hacer o haber experimentado muchas cosas. Pero cuando usted y yo sabemos qué es lo que Dios quiere, que yo viva para Él. Sí, muchos dicen eso, ¿cierto? Pero me pueden acá le estaba diciendo a ellos qué estaba pasando mal. Y en los versículos 6 al 16, Dios le dice qué ellos estaban haciendo y cómo se tienen que comportar. Hoy en día mucha gente piensa que Dios quiere que usted sea activista, que haga cosas para que la gente lo vea. No. Esas cosas es el resultado de un encuentro personal en su vida diaria. ¿Sí me entienden? Es fácil. Usted no va a decir como acá,
¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y le alabaré a Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro en un año. Se acarará Jehová de millares de carneros. Y empieza a decir, mire, Dios no se complace en holocaustos ni en sacrificios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Muchos dice la palabra obediencia. Dios quiere obediencia, ¿cierto? Sí, yo quiero obediencia, sí, pero esa obediencia, ¿dónde nace? Cuando yo creo en Jesucristo. Ya la obediencia mía, ¿dónde nació? Cuando yo tuve un encuentro con Cristo. Cambio. Cuando usted y yo creemos en Él y tenemos un encuentro genuino con Cristo, ¿qué pasa en nuestras vidas? Que por amor a Él le agradecemos. Por amor a Él, pero ¿qué pasa cuando yo tengo un encuentro con Cristo? Cambiado. La vida es cambiada. Nuestra vida es cambiada. Y usted se propuso, bueno, Señor, entonces yo voy a prepararme para que tú mires, veas que yo voy a cambiar para ti. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? No. Ninguno dijo, ay, bueno, voy a cambiar para que mi esposa vea que si realmente yo recibí a Cristo y para que ¿Ustedes pusieron a hacer eso? No voy a decir palabras sucias para que la gente vea que yo sí realmente amo a Cristo. ¿Dijeron algo ustedes eso? Nunca. ¿Cómo comenzó el cambio en su vida? ¿Cómo? ¿En qué? En creer en el Espíritu Santo y orar en nosotros. Cuando ustedes comenzaron y vieron a Cristo, se encontraron con Cristo, ¿qué hicieron? Es que ni siquiera ¿Se rindieron ante Él? ¿No? Sí. ¿No se rindieron? Sí. Wow, Señor, tú eres eso. ¿Pero por qué se rindieron? Porque creyeron que era Cristo. Miren que muchos somos como Pablo. Pablo, ¿quién era? Fariseo. Fariseo, un estudioso, perseguidor de la iglesia. Y él decía, yo estoy haciendo esa actividad o eso para Dios. Pero él tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió. Y todo lo que él hacía, o lo que era él, lo puso como basura. Y mire que todas las obras que él hizo eran obras hechas por quién? Por él. ¿De él o de Dios? De él. De Dios, ¿cierto? Él nunca dijo, miren que yo, Nabucodonosor, estuve en la cárcel porque Dios quería eso de mí. Nunca. Él comenzó haciendo lo que Dios quiere, que nosotros hagamos. Creamos. Creer. Y cuando yo creo en Jesucristo, cambia mi vida. Y cuando yo vivo para Él, ya mi labor o mi forma de vivir, mi actitud, comenzar en el 8, que dice con buenas obras, con justicia, misericordia, amar. Cuando usted hace las cosas, cuando usted tiene realmente un encuentro con Cristo, ¿usted qué vive? Una relación con Dios. Y el trabajo, usted no va a decir, ay, venga, yo quiero estar eso. No. Dios lo va metiendo a uno. ¿Sí lo ha visto? Dios le dice, yo aquí te necesito en esta labor que vas a hacer en esta parte. A veces Dios lo pone a uno, necesito que hagas esto. Y uno dice, pero Señor, no, es que eso está imposible, no, es que las finanzas, todo. Y Dios le está diciendo a uno, crea, haga caso, crea que yo estoy ahí. Pero el Señor no hay las personas, no, yo ya las tengo. No más usted abra su boca que la gente va a saber que yo lo estoy llamando. Y no ha pasado. Y uno dice, ¿cómo pasó? ¿O cómo pasa la obra?
porque la gente es llamada por él. Y ellos, es que están haciendo las cosas, pero no, las personas no están haciendo las cosas para ellos, sino están haciendo las cosas para quién, para Cristo. Ahora usted tiene que mirar si estas personas, es muy fácil cuando usted mire lo que Dios quiere o qué está pidiendo Dios, obediencias, sacrificios, no. Dios no pide ni pide sacrificio. Cuando usted hace las cosas para Él y usted ve que está pidiendo Dios, su gloria, que se glorifique en toda la actividad. Cuando el hombre está haciendo una actividad, llámese concierto, llámese cualquier evento, el que tiene que brillar en ese evento, ¿quién es? Cristo. Si brilla cualquier hombre, ¿usted qué piensa? ¿Fruto de quién es? El hombre. ¿Fruto de quién es? De la carne. Ya, ¿sí puede entender? Si la gente va a un lugar, porque va un predicador, va un predicador, o un cantante, para ver al cantante, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Ya ese lugar no está bien, porque la gente va a buscar a una persona, a un cantante o algo, pero no van a mirar, a glorificar a Dios. Y hay mucha gente que dice, vayan a este lugar porque va ahí tal, pero no lo ven que realmente es para Cristo. Y a veces dicen, Dios quiere que yo vaya allá, pero ¿a qué va a ir a ese lugar? ¿A que él gane dinero? ¿O usted va a ganar adorando a quién? A un ídolo, porque hoy en día, qué triste decirlo, los cantantes cristianos son hijos de los hijos de Dios y van al concierto no a exaltar a Dios, la excusa es voy a alabar a Dios, pero realmente voy a ver a ese cantante, y eso es lo que Dios no quiere. Cuando usted cree en Él, lo que Dios quiere es que creamos que Él tiene el control de todo. Y cuando usted cree y tiene un encuentro realmente con Cristo, su vida pasa. Y usted, el servicio que usted hace, ¿sabe quién va a brillar? Cristo. Si el servicio que usted hace, usted brilla, evalúese. Pero cuando usted haga el servicio y todo lo que usted hace es para exaltar el nombre de Cristo, ¿sí? Va bien. Pero cuando la gente va a exaltarlo a usted por lo que usted hizo, Dios no quiere eso. Dios quiere la honra y la gloria de todo. Pero cuando usted cree genuinamente, ¿qué hace? No recibe la gloria, porque usted sabe que es un instrumento de Dios. Entonces, lo que pide Dios, ¿qué pide Dios de ustedes? Creer. Creer. Y cuando usted cree, ¿hay qué? No te escucho. Pues lo que dice el versículo 8, que un corazón, un acto de justicia, de misericordia y de humildad para Él. Sí, capítulo 8. Versículo 8, que veo. Sí, pero cuando yo creo, veo eso. Pero cuando muchos dicen, mire, muchos dicen, pero es que esa persona lo hace, pero es que no ha tenido un encuentro con Cristo. Y mire que lo que pide Dios es que, ¿qué pide Dios de ustedes? Obediencia. ¿Qué más pide? ¿Qué más pide Dios? Que confiemos en Él. Que tengamos una relación. Mire, es fácil, pero mucha gente está como los israelitas. Dios, ¿con qué me presentaré ante ti?
¿Qué quiere que yo haga para ti? No, esa no es la actitud. Y eso es lo que mucha gente quiere que hoy, Señor, yo voy a hacer eso para ti. Dios no quiere esa actitud. Señor, tú me mandaste, creo que tú me mandaste. Voy a hacer lo que tú me mandas. ¿Sí me entiendes? Pero no con la actitud de, Señor, voy a hacer esto porque yo soy el que te va a ayudar. No, Dios no necesita tu ayuda. Cambie. Ni la mía, ni mi ayuda, ni la ayuda de ustedes. Dios pone al que quiera. ¿Pero por qué lo pone? Para que glorificarse. ¿Qué Dios pide en nosotros? Es lo que ustedes necesitan mirar con este versículo. A mí me evaluó, a mí personalmente. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué le está pidiendo a ustedes? ¿Qué le está pidiendo a ustedes? A mí ya me puso una lista muy grande mirando este versículo. Ustedes hagan la tarea. ¿Qué es lo que Dios pide que usted haga? A mí me puso muchas cosas. Y yo era Señor. Y ahí todas las cosas me puso, las resumí en uno. Creer que me mandó Él. Creer que tiene el control de las cosas. Creer que Él me va y se va a glorificar. Sí, son cosas que a veces uno dice, Señor, pero ¿cómo la va a hacer? Crea. Y es cierto. Entonces, cerremos nuestros ojos para hacer la oración de la ofrenda y ya van los anuncios que nos va a explicar ellos.